Estamos ante un 9 de julio más, una fecha tan importante y tan representativa para la historia de Argentina. Patriotismos, ganas o idea de una nación, un quiebre con España que ya venía desde antes, un San Martín que incluso muchas veces es no valorado por los propios, tratándose de traidor, hasta de vendepatria, porque decían que respondía a intereses ajenos. He escuchado comentarios que me han hecho que porque era masón, algo que es cierto, que ya todos lo sabemos, pero fíjense que inclusive él mismo desobedecía las órdenes que le daban desde su conjunto. Pregúntenle, por ejemplo, a Alvear mismo, ¿no? Un 9 de julio que en la actualidad otra vez nos hace preguntar, o hacer la pregunta en realidad, si somos realmente independientes. La historia puede ser la mejor guía que tengamos para buscar en el mapa respuestas ante esto. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en el Congreso de Tucumán? ¿Qué pasó con la declaración? ¿Qué rol tuvo San Martín? Hicimos un video sobre esto, sobre Godoy Cruz, sobre Julián Álvarez, sobre las cartas de expresión, la necesidad que tenía San Martín que esto se dé para ya él organizando sus tropas, ir hacia Chile y ahí el Alto Perú. Bueno, vamos a hacer un recorrido interesante sobre esta fecha que tuvo todavía Buenos Aires como protagonista, si bien se alejó Tucumán, ya vamos a hablar. Buenos Aires después de esto tuvo el control completo, manejaba el 70% de la economía, imagínense, ¿no? Tenía el puerto, a Belgrano lo dejaron tirado, a San Martín también, a Güemes también, y empezaron sus intereses económicos. Vamos al video. Hoy estoy contento, estaba tomando unos mates y apareció Felipe Piña. Yo ya tenía pensado hacer este video, ya lo tenía armado, estuve escribiendo, poniendo referencias y citas, así que vamos con todo y esperemos estar a la altura, ojalá que sí. Como dijimos antes, el 9 de julio parece que fue en cierto punto el inicio de nuestra independencia, pero la historia quizás es más compleja que esta, porque la ruptura con España fue un proceso muy largo, disputas, traiciones y además múltiples proyectos de país. El antecedente que tenemos es la Revolución de Mayo de 1810, que no fue una declaración de independencia. En términos formales fue una especie de expresión de lealtad al rey Fernando VII, que era prisionero de Napoleón. Las autoridades nuevas claramente decían, por eso la historia no está literal, que gobernaban en su nombre, pero en el hecho era un proceso de autonomía, que autonomía no es soberanía. Entonces eso es muy importante, porque durante muchos años hubo una ambigüedad política para no quedar aislados del mundo ni ser aplastados por las potencias. Entonces desde ese inicio hubo dos líneas enfrentadas, ¿no es cierto? Hablamos de Belgrano, que era quien proponía una especie de monarquía constitucional que tenga un rey inca como un respeto de la historia propia, o incluso un príncipe europeo. Y del otro lado estaba este pensamiento más de Artigas, por ejemplo, que tenía una república federal, estaba inspirado en la Revolución Francesa, planteaba la soberanía popular, y quizás algunas ideas de Rousseau en el medio, ¿no es cierto?, con Artigas. Bueno, entonces entre 1810 y 1816 hubo 6 gobiernos en Buenos Aires. Sí, la primera junta, la Junta Grande, el Triunvirato, el segundo Triunvirato y el Directorio. Claramente todos inestables, en guerra, ese conflicto eterno, ¿no?, entre los porteños y los provincianos, y la idea de nación no estaba consolidada, no estaba ni amasada porque no existía. Sí, lo que había era intereses económicos y políticos que se enfrentaban, y las regiones desconfiaban de sí unas a otras. Como también hemos dicho, vamos a ponerle contexto, en el norte estaba Belgrano, que bueno, perdía, ganaba batallas, San Martín en Mendoza, organizando su ejército, y en el litoral Artigas con los pueblos federales que creaban la Liga de los Pueblos Libres con el programa basado
para quienes trabajan, que la tierra para quienes trabajan, el respeto fundamental de los pueblos originarios y la elección directa de sus representantes, claramente propuestas incómodas para el poder porteño. En 1815 Artigas entonces convoca el Congreso de Arroyo de la China, donde se declara independencia antes que en Tucumán, pero no reconocida como antecedente oficial inclusive. Las provincias que estaban ahí eran Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y la Banda Oriental, que no fueron invitadas al Congreso de Tucumán al año siguiente, ¿no es cierto? Había una exclusión deliberada porque el proyecto federal fue ignorado y también el protagonismo de miles de campesinos, indígenas, negros y gauchos que sostenían la guerra desde abajo. Para darle un cierre a este punto de desunión, Belgrano venía de Europa con estas ideas, como dijimos recién, de un mercado incaica, como forma de legitimar una autoridad local frente a Europa, ¿no? Y uniendo a criollos e indígenas bajo una figura común. Entonces, es una propuesta que tiene una combinación, ¿no?, entre lo que es realismo político con un gesto de justicia histórica que, adivinen, fue descartada por las élites porteñas. Por eso, como dijimos recién, para resumir esta pequeña idea, no había una unidad nacional, tampoco consenso sobre qué país construir, pero sí había una visión, sí había una presión de San Martín estratégica, porque si no se declara la independencia, San Martín avanzaba a Chile y el ejército patriota, quedaría sin legitimidad. Entonces, esto fue más que un acto de libertad, porque fue una decisión política quizás forzada por el contexto, tomada por un sector del país en nombre de todos. Bien, entonces, atentos. Marzo de 1816 se formaliza el Congreso de Tucumán, alejando, ¿no?, el poder legislativo de Buenos Aires, poniendo el centro de conflicto y acercando además a la frontera del norte, donde el enemigo realista estaba amenazando. Tucumán era una especie de punto intermedio, ¿no es cierto? Participaron al comienzo 29 diputados, hombres letrados, comerciantes, abogados y además religiosos. Como dijimos también antes, faltaban los pueblos del litoral, de la Banda Oriental y buena parte del interior. Entonces, las provincias que, como dijimos recién, acompañaron a Artigas, no fueron convocadas, y las que lo fueron, lo hicieron bajo condiciones impuestas, ¿saben por quién? Por el Directorio de Buenos Aires. Hablamos en un video de TikTok de lo fundamental que fue Tomás Godoy Cruz, que fue representante de Mendoza y además, qué gran honor, el vocero político de San Martín. Como dijimos recién, San Martín era un político fuerte en su región. No solo era el que enviaba informes militares, sino el que presionaba para que se declare por fin esta independencia. Bien, habíamos manifestado una de las cartas, que era hermosa, ¿no es cierto?, pero que fue la que envió o la que expuso Godoy Cruz, inclusive un día antes, que San Martín había escrito: ¿hasta cuándo esperamos declarar la independencia? Es ridículo acuñar monedas, tener pabellón nacional y hacer la guerra soberano con cuya bandera tremolan nuestros ejércitos. Hermoso. Mientras tanto, temas que tocamos un montón de veces, estaban los Güemes en el norte, que eran los reconocidos y los que eran borrados. Como había también comentado, el 8 de julio, una sesión secreta, debate muy tenso, donde se proponía una independencia gradual, otros de inmediata, otros no querían saber nada, pero San Martín fue el que inclinó la balanza para que esto se dé, y ahí llegamos al 9 de julio, que por unanimidad, se dice unanimidad, ¿no es cierto?, se firma el acta que declara la independencia de las provincias en Sudamérica, de los reyes de España y su metrópoli, y de toda dominación extranjera. Sí, escucharon bien, y esto es muy importante: de toda dominación extranjera, porque le pegó manotazo
a la Cámara, decía que España no solamente era problema, sino Inglaterra había comenzado a intervenir con préstamos, comercios y presión política, a lo que dice que San Martín respondía a Inglaterra. Por eso la independencia fue desde el principio una defensa contra futuras formas de dependencia que podía aproximarse. El Congreso no era homogéneo, como habíamos comentado en su momento, y teníamos un desafío muy importante de qué hacemos y cómo seguimos siendo ya una nación consolidada. ¿Por qué insistí tanto con Belgrano, con Artigas, con Güemes? Porque todo eso fue silenciado por el director supremo, Juan Martín de Porredón, que dirigía desde Buenos Aires y era quien pactaba con ingleses, quien desconocía a Artigas y negaba los recursos a Güemes. San Martín recibía muy poco indispensable para avanzar su campaña militar, y entonces todo lo demás lo costeaba con recursos mendocinos y donaciones populares. Lamentablemente este Congreso estaba lejísimos de consolidar una nación y profundizó básicamente las divisiones, ¿no? Porque se trasladó el mismo año otra vez a Buenos Aires, se alejó de su carácter federal y desde allí comenzaron decisiones bastante polémicas, porque se consolidó ese centralismo porteño, las provincias federales fueron reprimidas y empezó la persecución a la figura de caudillo, por ejemplo como Ramírez, López o incluso Artigas. Y para mí Belgrano fue un poco lo más triste, ¿no? Murió en 1820, no tuvo reconocimiento, no tuvo sueldo, endeudado y olvidado por el mismo poder que él había representado. Sabemos la historia de la nación, de las escuelas que se hicieron más adelante y que no con ese dinero. Y un poco su muerte marcó, ¿no? El inicio de una etapa oscura, de guerras civiles, de abandono del proyecto emancipador que teníamos. Y la historia oficial argentina empezó a ocultar aquellos nombres incómodos. Por eso creo que este 9 de julio es importante. Y para mí las preguntas son la base de reflexión. Entonces, como por arrancar, ¿no? Esta independencia fue una conquista de todos, de decisión de pocos más que nada por Buenos Aires, ¿no es cierto? La patria se liberó o al fin y al cabo cambió de amo. Lejos estoy de buscar una mala imagen de San Martín. Sí, una mala imagen de lo que fue Buenos Aires. Ni hablar, ¿no? Vino Rivadavia, deuda externa, traición, entrega de país. Y un Belgrano que, por ejemplo, seguía haciendo cosas extraordinarias. Con Bernie fue inclusive a Inglaterra en un tour por Europa. Fue como un espía. Fue un hombre excepcional. Fue un hombre único, Belgrano. La verdad que fue impresionante. En fin, lo que quiero decir es que la independencia no se terminó de conquistar ese 9 de julio. Fue un paso. Fue el gesto importante en medio de guerras que estaban lejos de terminar. Pero esa libertad no llegó con esa declaración. Porque es cierto que fuimos libres de España. Pero bueno, tuvimos dependencias muy rápidamente. Como dijimos, ¿no es cierto? Económica, cultural y política. En 1824 el país extrajo la primera gran deuda externa con los Baring Brothers, la firma inglesa. En el 73 Gran Bretaña se quedó con las Malvinas. Y durante todo el siglo XIX la élite porteña consolidó un modelo agroexportador que mantenía a la mayoría incluidas, sin educación, sin tierras y sin derecho. Por eso insistí tanto en lo que habían propuesto ante los próceres. No hubo lugar para los pueblos originarios, ni para los afrodescendientes que pelearon por nuestra patria, ni para las mujeres. ¿Cuántas veces hablamos en este especie de canal, grupo de Juana Zurduy y María Romero del Valle, que fueron borradas por los manuales y que la independencia parece que no fue para ellos, ¿no es cierto? Y la historia no terminó ahí, ¿no es cierto? Y acá donde nosotros nos inflamos el pecho, porque en
En el siglo XX hubo un proyecto nacional y popular latinoamericano que intentó retomar esa independencia. Teníamos a Perón, teníamos a Evita, la conquista de los trabajadores, la justicia social como bandera, y sabemos que cada vez que el pueblo se organiza para defender su soberanía, hay nuevas formas de represión, proscripción o violencia. Y hoy seguimos discutiendo la misma pregunta de fondo. ¿Quién realmente decide sobre nuestro destino? Si somos libres o seguimos atados a intereses ajenos. Fue un acto muy valiente la independencia, pero lamentablemente fue incompleto. No solo porque fue escrita por unos pocos, sino porque el pueblo estuvo lejos de ser protagonista. Y esta historia fue contada siempre desde arriba. Teníamos próceres de piedra, de mármol, claramente sin mencionar las contradicciones, las traiciones y los olvidos. Estuve escuchando en el video de Piña que había inclusive un monumento a Roca en Tucumán por independencia. Pero bueno, estamos acá para intentar reconstruir esa memoria histórica, como al nombre al menos de la independencia. Tener presentes a las personas que en lo personal son los más importantes, como Güemes, Belgrano, San Martín, como Artigas, pero también a ellos que estuvieron y no se hicieron escuchar, penes rurales, mujeres que eran todos, y no recibieron nada a cambio, ¿no? A los que lucharon sin el nombre, sin los uniformes, sin los diplomas, para decir en cierto punto. Por eso me parece que no solamente esto es una fecha, esto por la independencia, ¿no? Y por eso queremos dar la batalla cultural, porque queremos una Argentina libre, justa y soberana que no se herede. Queremos defenderlas como defendimos todos argentinos el 20 de junio a nuestra bandera. En mi caso estoy lejos de ser historiador, inclusive no estudio yo historia. Intento estudiar esas políticas que son una disciplina que me encanta. Soy una aficionada por la misma. Ya hace varios días me puse a escribir algunos libros, citas, construir, hacer preguntas por internet y demás. Y quería manifestarlo en este video. Hago lo que puedo tener errores, discúlpenme, insisto. En mi caso soy un simple aficionado que nos juntamos con unos compañeros y dijimos, nos encantaría algo completo, algo para todos, sin distinciones. No nos interesa para nada las disputas internas. A nosotros queremos peronismo y estamos con aquellos que quieren defender la misma causa que nosotros. Lo hacemos de abajo, no tenemos recursos, básicamente. Después nosotros de forma personal sí tenemos quizás a alguien o a un proyecto donde seguimos, pero nos juntamos acá, somos Macacha Güemes y hacemos lo mejor posible para dar la batalla cultural en este caso, que no quiere decir que estamos perdiendo, pero sí que tenemos que hacer algo importante para que la historia sea completa. Arrancamos con Alberdi, a los que vieron los primeros videos. Alberdi, que es un poco la figurita de Milei. Completamente distinto lo que Alberdi manifestó en la base, que hablaba de equidad, con lo que Milei quiere proponer, diciendo que es una aberración la justicia social. Vamos a hacer lo posible para seguir manteniendo vivo, por los prontos, videitos todos los días, 3 minutos, buscamos datos, intentamos organizarnos, hacer lo mejor posible y dar la mejor calidad. Gracias por apoyarnos y espero su me gusta. Si una persona escuchó todo el video, para mí es un montón. De verdad, muchas, pero muchas gracias.